Hoy en Desde el Diván Sin Tabús estamos con Belén Cobo. Belén es bloguera, habla sobre la maternidad, su blog se llama Mamá Gallina. Cuenta abiertamente sus experiencias y los avatares de ser madre. Bienvenida, Belén. Gracias, Sol, estoy muy contenta de estar aquí y bueno, emocionada de esta entrevista que creo que va a generar mucho valor para todas las personas que se relacionen un poco con mi experiencia de ser mamá en estas épocas tan raras para ser mamá. Qué bueno, más que entrevista, un conversatorio. Hablamos abiertamente, sin tabús, vamos a hablar sobre tu experiencia, una experiencia que creo que compartirla y que el resto se pueda sensibilizar también. Al interno hablábamos, dejar de romantizar un poco la maternidad es súper importante, porque a veces se vuelve una presión muy grande y tensa. Entonces, vamos con una pregunta de apertura que me parece importante en este momento, de cómo proteger a los hijos de todo el entorno social y de toda la experiencia que estamos viviendo. Bueno, yo pienso que todo lo que está pasando ahorita, cada persona lo vive de una manera súper personal. Entonces te puedo hablar de mi experiencia y no me gusta generalmente decir como esto se tiene que hacer así o esto se tiene que hacer así, porque cada cosa va a funcionar distinto para cada familia. Entonces, ¿cómo lo viví yo? El momento que yo empecé a darme cuenta de que esto estaba pasando el martes, hace 8 días, lo primero que sentí era mucha angustia de que el colegio no los mande a la casa. Entonces empecé a sentir esta amenaza de ¿será que puede pasar algo en el bus? Y luego a lo que transcurrían las horas dije, bueno, lo primero que hay que hacer es calmarse, porque si es que él llega y yo estoy así como, ay, al fin llegaste, que era lo que en verdad mi corazón sentía, yo le iba automáticamente a traspasar mi preocupación. Entonces, más bien, nunca le dije mucho de lo que estaba pasando, no le di muchos detalles, le dije hay un poco de problemas en el país, no le dejé ver las noticias, apagamos las televisiones. Yo creo que eso es algo que ya es común en las casas ahora, nadie ve noticias, sino que nos enteramos más por redes sociales. Y creo que es un poco más fácil en mi casa por la edad que tienen mis hijos, que no tienen acceso todavía, digamos, a redes sociales como para enterarse con detalle lo que está pasando, porque sí te puede llegar a generar un poco de ansiedad, de miedo. El Salva sabía que algo estaba pasando, sabía que tenía que ver con delincuencia, pero todavía lo percibe como muy lejano. Como lo ves aquí, es en la ciudad. Entonces, yo intenté mantenerlo así. No es un tema que se conversa ni en la mesa, ni en ningún lugar donde estén presentes los niños, porque definitivamente es algo súper difícil de procesar. Para los adultos, peor aún para los niños. Entonces, yo creo que sí, como te dije antes, mantener la calma es clave. O sea, por más de que obviamente nos preocupe, y no solo con los niños, sino con uno mismo, porque uno va a tener que ser como ese pilar de salud mental para transmitir a la familia. Mencionas dos puntos que me parecen como importantísimos y es eso, ¿no? El autocontrol y el no dejarte batir. El martes fue caótico. Yo me tardé casi 3 horas en volver del trabajo a casa. Y ese autocontrol, porque tú transmites, porque habla de un trabajo previo como persona para poderte ubicar como madre, para saber que a tu cargo y tú sostienes a otras personas. Creo que eso es súper importante. Cubrir de información. ¿Cómo les cubrimos y cómo llegamos a un punto de no sobreproteger a los niños, a nuestros hijos, de una realidad del entorno? O sea, yo justo ayer lo conversábamos y yo pienso que el mayor reto ahorita no es lograr que los niños vayan a clases, no es lograr que sigan aprendiendo. El mayor reto como sociedad ahorita es intentar, por lo menos desde mi punto de vista, mantener a los niños lejos de las pantallas. O sea, creo que esa es la mejor manera de cubrir de toda esta información, porque por ahí va a salir. Y también como padres, como cuidadores, es muy difícil estar regulando el contenido que ellos están viendo. Y sí, están viendo, yo qué sé, cualquier tontera en YouTube, que es lo que les gusta ver. Es una generación a la que no le gusta ver televisión, pero por ahí sale. Entonces, el reto es mantenerlos alejados de las pantallas, lo cual es extremadamente difícil si es que se están haciendo clases virtuales. Entonces,
En un entorno que todo te empuja a la virtualidad, ¿no? Sí, tuvimos situaciones extremas como la pandemia y nos empuja y nos lleva a ver, ¿es una alternativa? ¿No es una alternativa a la virtualidad? Para mí no es una alternativa a la virtualidad y es un gran problema que se lo esté viendo como una alternativa. Ahora cada vez que hay y somos un país bastante convulsionado, entonces no somos, yo que sé, como creo que en Noruega me contaban unos amigos que tuvieron un mes de vacación cuando hubo lo de la pandemia. Mi hijo mayor hizo la mitad de la guardería, nursery, prácticamente todo pre-kinder de manera virtual y definitivamente no es una forma en la que ellos puedan aprender. Yo percibo que tanto tiempo en pantalla a ellos les vuelve súper irascibles, reduce su control de impulsos, entonces sí creo que es momento, o sea, como la pandemia nos preparó para decir quizás el concepto de estos colegios tan grandes, de estos colegios que requieren tanta presencialidad, ya cada vez funciona menos. Entonces, esta pandemia te prepara para pensar en alternativas distintas y con esto no te digo tienes que cambiarle de colegio a tu hijo, tienes que ponerle en un colegio muy pequeño, sino que los colegios, el Estado, desde la parte de la educación, tiene que pensar en soluciones alternativas para que los guaguas estén como oficinistas de 8 a 3 de la tarde sentados en una computadora. Todo el mundo sabe que eso no funciona y que no puede ser una alternativa. Entonces, más bien creo que ahorita es trabajo de los padres de empezar a presionar porque se vean alternativas distintas. Algo que mencionas ahí es también como padres vincularnos con la educación de una forma quizás más activa. ¿Qué alternativa ves tú? Porque no todos los padres pueden hacerlo por diversas causas, no solo laboral, quizás la excusa es por trabajo, no me vinculo con la educación de mis hijos, pero la educación no solo es lo formal. Yo pienso que por muchas razones los padres no podemos cumplir ese rol. Primero porque tenemos un rol principal que es el de proveedor. Segundo porque el siguiente rol, digamos, pienso que en cuestiones de supervivencia de los niños es el del cuidado y el del cariño. Muchas veces cuando tú tienes que ser el profesor de tu hijo, y ojo que pienso que para ser profesor tú tienes que tener una vocación que no todo el mundo tiene. Y yo tengo que decir que mis respetos a esas profesoras que dan clases virtuales porque en verdad qué difícil. Siento que muchas veces ese rol se contrapone con el del cuidado y el deber por el bien de tu hijo, porque estás ahí frustrándote tú más que él, porque ponga atención en una clase que es súper aburrida, que no tiene un hilo conductor para ellos, que no es como muy de coger y hacer las cosas, sino de sentarse y pretender que están aprendiendo. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, un poco sí, no es que no se conecta para nada, se conecta una media hora, 40 minutos, y más bien lo que yo estoy intentando en la casa es motivarle para que él sea como un actor activo, un actor, digamos, la redundancia, un actor activo en su aprendizaje. Entonces, por ejemplo, le digo, ok, no te conectes a clases, pero por favor, lee este libro. Porque ¿qué está aprendiendo él ahorita en primer grado? A sumar y a leer. Entonces le pongo unas sumas, le hago juegos de eso, le dejo ahí sus actividades y él puede ver en qué momento del día lo hace, y eso tiene también unas recompensas que es, y quizás aquí va a ser súper polémico, pero yo les digo, si es que no se conectan ni un minuto a la pantalla en este día, pueden jugar todo el día, porque el reto ahora es tenerles afuera. O sea, decirles anda a jugar es casi como a nosotros antes, que ya nos decían ya entren para ellos de sal, anda a estar afuera, anda, busca qué hacer, qué hago, qué aburrido, no sé, imagínate, abúrrete por último. Entonces el reto es que ellos tengan como una vida más normal, ¿no?, de niños. Lo que ellos están viviendo es totalmente atípico. No sé cuáles serán las consecuencias de esto en el futuro. Y sí, por supuesto que creo que a todos nos preocupa. Nos cuestionamos cuáles serán las consecuencias de estar, por un lado, hiperconectados con todo, con el celular, con el iPad, internet, clases, trabajo, pero desconectados de personas, desconectados del poder salir a jugar. Creo que eso es súper importante.
Entre ellos, entre hermanos, ¿cómo se llevan? ¿Comparten? ¿Juegan? ¿La diferencia de edad es muy marcada? ¿Cuál es tu realidad del día a día con ellos? A ver, mi familia es una familia ensamblada. Entonces yo tengo un hijastro que tiene 11 años, le lleva 4 años a mi primer hijo, que es Salvador, que tiene 7 años, y luego tengo un hijo más chiquito, que es 4 años y medio menor que el Salva, se llama Luis Miguel. Entonces creo que es una diferencia que te permite manejar la situación. Sí creo que es importante que yo aclare que hablo, sí, desde un privilegio. Por más trillado que esté esta frase, tengo ayuda en mi casa que me ayuda para que yo pueda salir, aunque sea, no sé, a hacer ejercicio, a respirar, para no tener que estar ahí encerrada todo el día, porque los adultos no tenemos mucha tolerancia, por ejemplo, al ruido, que es algo esencial en el crecimiento de los niños, al movimiento, es como que nos genera estrés, no sé por qué. Aprenden explorando. Y no le puedes pedir a un niño que esté en silencio y quieto porque no sería un niño, o sea, por lo menos yo pienso que pierde su esencia. Ajá, pierde su esencia. Entonces, se llevan bien, obviamente pelean, el uno le molesta. ¿Qué hermano no pelea? Exacto, que le molesta, que le pega, que quiere el juguete que él tiene, pero en términos generales yo creo que son grandes compañeros. Y sí creo que, es más, me acuerdo que yo no quería, le tuve a mi hijo Salvador y para mí fue tan extrema esa experiencia que dije yo no quiero más hijos. O sea, dije ahí me quedo, y bueno, con el pasar de los años llega la pandemia en el 2020 y me parece que fueron, y eso que él fue de los primeros que yo le dije te fuiste, ya no me importa, aquí vivimos, morimos, pero encerrados no vamos a vivir. Le sentía súper solo, porque claro, tiene su hermano, pero vive en otra casa y no era el día a día, entonces me dio mucha tristeza esa soledad, y un poco fue la razón por la que dije, ok, empecemos a plantearnos la posibilidad de si queremos o no queremos tener más hijos. Y decidimos que sí, y la verdad es que yo pienso que fue una súper buena decisión, y siempre que veo parejas que están como en esta disyuntiva de si tener o no tener más hijos cuando tienes uno, lo primero que les digo es que el primer hijo es el más, o sea, el primer hijo llega a sacudirte todos tus esquemas y eso lo hace durísimo. Creo que principalmente por el amor que uno siente por los hijos, o sea, porque si es que uno no les amara como les ama, no sería tan difícil. El segundo hijo es mucho más, y justo el otro día veía una frase que decía como, tú con tu primer hijo creces. El segundo hijo ya crece teniendo una mamá que ya creció, entonces es como que estás más tranquila y ya no te preocupas si no come toda la comida, si no duerme, sabes exactamente cómo es, o sea, por darte un ejemplo, en la dejada del pañal. Entonces yo pensaba que le quitabas el pañal y nunca más pañal y listo. Y resulta que se hace pipí y no se hace pipí 5 días después, sino 3 meses, 1 año. Y yo decía, ¿qué ves? Ya me fregué, ya hice todo pésimo. Y me acuerdo que hasta escribí en ese momento, tenía un blog como escrito, un artículo sobre por qué no quitar el pañal. Y luego viene este segundo hijo y yo ya sé exactamente qué esperar. Entonces, si es que ya tienes la experiencia previa. Digo, no pasa nada, o sea, eventualmente se va a dejar de hacer pipí, entonces estás mucho más tranquila, es mucho menos exigente el rol. Ahora es más cansado, obviamente, siempre un niño es más fácil que 2 o 3, pero tiene un montón de ventajas. Pero también te decía ayer que creo que es súper importante es no romantizar la maternidad. El otro día conversaba con mi suegra y le decía que si es que yo hubiera tenido como una máquina del tiempo y hubiera podido viajar para ver cómo se siente exactamente ser mamá, no sé si lo haría. Por más de que, quiero ser súper clara con esto, porque yo a mis hijos les amo. O sea, mis hijos son la razón por la cual yo me levanto todos los días y todo el día estoy pendiente de ellos y les filmo, y cuando se duermen me paso viendo los videos del segundo que se duermen, pero también es un rol que trae un montón de sufrimiento, porque si es que, no sé, por ponerte un ejemplo, a ti te descolan, a mí me descolan mis amigas, sí, capaz me pongo triste, pero si le descolan a mi hijo, yo me quiero ir a dar de puñetes. Claro, quiero defenderle. Con los niños de 7 años, o sea, entonces es como la experiencia humana
pero multiplicado por 1.000 millones de no sé qué en intensidad. Entonces es importante que uno sepa que uno tiene que estar seguro primero, súper seguro de que es un rol que tú puedes cumplir, que tú tienes vocación, que tú estás dispuesto a entregar tu vida por otra persona. Y sí te dicen como no te puedes olvidar de tus hijos, de ti misma por tus hijos, pero si tú no estás dispuesta a hacerlo, mejor no seas mamá. O sea, mejor no seas mamá, porque tú tienes que ser responsable de los hijos que tú estás criando, de la vida que ellos van a vivir en el futuro, de las heridas que tú les vas a dejar, porque les vas a dejar. Por supuesto. Pero tienes que... Es algo innegable. O sea eventualmente tendremos que pedirle perdón por lo que nos equivocamos, pero por lo menos que no sean tan profundas. O intentar hacerlo bien, ¿no? Un poco en la corriente psicológica que yo manejo, te escuchaba y veía muchas cosas, ¿no? Como el narcisismo nuestro de padres se pone en juego y esa herida tan grande también, que tú puedas tener cierta madurez y cierto nivel de conciencia, pero decir, lo hice mal, pero no fue queriendo, no fue consciente, sino avatares de la vida. Una. Y otra, el punto tan importante de prepararse y que no todos podemos o queremos o estamos dispuestos a tener estas renuncias para ser padres. Porque claro, todos vivimos en el ideal, vemos una asamblea que se debate entre el aborto sí y el aborto no, pero son temas muy complejos, porque una mamá que no quiere ser mamá y que tiene ahí obligada a este ser, qué duro, qué difícil. Creo que ni siquiera deberían ser cuestión de debate, porque no es decisión de una asamblea. Es una decisión muy personal, que obviamente es inevitable que pase por ese tipo de debate, pero yo pienso que la gente debe de dejar de meterse en opinar. O sea, cada uno vive su experiencia desde un lugar y tiene sus razones. Quienes estén a favor, qué bueno; quienes estén en contra, qué bueno. Es un tema súper individual. Con situaciones diferentes, porque quizás tú mencionabas, bueno, mi experiencia fue esta, y nadie podía juzgar a una Belén que en un principio dice, bueno, quizás también tengo un hijo que no es mío propiamente, pero que cuando viene a casa se queda a compartir, y tengo que también cumplir ese rol de maternarlo de alguna forma diferente, pero lo estoy maternando, porque no es tan fácil el aceptar a alguien que previamente ya estuvo, que también tiene ciertos amores con papá y lo estamos compartiendo. No quiero decir que no quiera compartirlo o que sea egoísta, pero que no es tan fácil, porque también quizás para Salvador es difícil, ¿no? Como mi hermano está ahí, yo quiero esto y yo también. ¿Cómo lo manejas? Voy a decir por qué no es fácil. No es fácil porque, por ejemplo, si es que está el Luis Miguel jugando mi hijo chiquito jugando con algo y viene El Salvador y se lo quita, yo le puedo decir al Salvador, oye, ¿qué te pasa? Ubícate, devuelve el juguete a tu hermano. O así no se juega. Lo que sea que se te venga a la mente, porque lo que sea que salga en ese momento. Porque son tuyos, netamente tuyos. Porque ninguno va a sentir que estoy favoreciéndole o perjudicándole al otro. En cambio, en esta situación de las familias ensambladas, siempre el niño que, como digamos, viene de otra familia de origen, por decirlo así, se va a sentir perjudicado. Entonces siempre está en este rol en el que puede ser considerado, digamos, una víctima, y hay que ser también súper cuidadoso de no revictimizar a la víctima, porque es como meterle en ese papel por el resto de sus días. Entonces es súper importante intentar ser justos, pero no es tan fácil. Entonces ahí está la complejidad de esta situación. Por lo que para ti fue justo, quizás él no lo vivió tan justo, o claro, vengo, me quedo unos días en una casa que no es totalmente mía, y cómo él se puede apropiar o no de esto, ¿no? Y también viene el rol de papá en decir cómo mantengo este equilibrio y no doy la razón al uno o al otro, sino que la situación se está prestando así. Creo que si nadie te prepara para ser mamá o papá, mucho menos para esto. Entonces,
creo que igual, así como el tema de la vocación para ser profesor o la decisión, la seguridad de que quieres ser mamá, porque ahora hay mucho, ¿no? Hay muchos divorcios, hay muchos como este tipo de familias, es bastante común. Creo que la persona que decide entrar en una relación donde hay un hijo anterior a esa relación tiene que ser muy consciente de que esto lo está eligiendo desde el día uno y que tiene que manejarlo con madurez y poniéndose a uno mismo en segundo plano. Nuevamente, no romantizar, porque pues, es fácil decir, bueno, ya es súper común y ya lo sobrepasamos, pero es algo real, es algo que toma cierta conciencia y también cierto tiempo, porque dices, bueno, no me importa, yo lo acepto así. Pero son circunstancias de la vida que quizás también te hacen sentir o te llevan a un momento extremo en donde dices, bueno, pero esto ya no estuve tan preparada o no lo imaginé tanto. En esto, Belén, ¿cómo tú vas relacionando tu vida personal, tu vida profesional con ser madre? Nos ha tocado duro a las mamás en esta época, súper duro. Para mí algo que ha sido súper importante como para poder mantener el equilibrio es sostener una rutina. Entonces, yo les acuesto, por ejemplo, a las 7 de la noche. Me odian, me detestan, todo el mundo me dice que soy la peor mamá, pero yo estoy muy consciente que yo hasta las 7 de la noche tengo mi vaso todavía medio lleno. Pasado esa hora estoy súper cansada porque tengo el estrés laboral, de que obviamente además... Es un momento en el que la sociedad está totalmente perdida, digamos, por ejemplo, en el precio de los colegios. Entonces te toca, sí o sí, si es que tú quieres que tu hijo, yo que sé, tenga una buena educación bilingüe, que haga extracurriculares, que aprenda a tocar un instrumento, lo que sea, te toca sacarte el aire trabajando. O sea, el aire diciendo una jornada laboral de 8 horas es un privilegio. O sea, te toca sacarte la madre trabajando. Te toca ser buena mamá. Te toca ser buena esposa también. Y en medio de todo eso, cuidar de ti mismo porque tú eres psicóloga, sabes lo importante que es como conservar tu salud mental para poder sostener todo esto que está pasando en la vida. Creo que igual no hay un equilibrio en los roles del papá y la mamá, porque como se acepta que el papá provee, entonces es suficiente. Sin embargo, ahora las mamás cumplimos este doble rol de proveer y, por otro lado, sostener el hogar, lo cual es súper, súper cansado y es difícil. Lo que a mí me ha servido es, yo como regla he dicho, por lo menos 1 hora al día este día de 24 horas es para mí. Y entonces no me importa si se va a caer el mundo, yo me voy a hacer ejercicio. Y no porque quiera estar, no sé, cuerazo, no, porque necesito yo hacer algo por mí en donde no importa nadie más que mí. Entonces siempre, si es que yo veo que una mamá, o si es que tú eres una mamá que está escuchando esto y estás sintiéndote como muy desbordada, intenta, y no es imposible, es total. Si es que es imposible es porque algo estás organizando mal en tu día a día. Intenta tener por lo menos 1 hora para ti, para poder desconectarte de todos estos roles que son un montón. Y no es egoísmo. No es egoísmo. O sea, más bien yo creo que es inclusive una forma de enseñarles a tus hijos a poner límites, a decir, ok, sí, yo soy tu mamá, pero eso no me hace tu esclava, yo no tengo que estar aquí y todo el día sirviéndote, porque si no, eso no va a cambiar mucho en el futuro. O sea, ya me veo yo de grande. Que es un problema real. Ahora que tú lo dices, es como hay muchos niños súper tiránicos. O sea, quiero esto ya ahora y me hace pensar un poco en el tema esto de también muchas personas por situación delegan la maternidad, delegan bueno, dile que tiene que acostarse, tampoco creo que va por ahí porque son niños tan tiranos que también eso creo que nos trae los resultados que estamos viviendo ahora. O sea, y ahí es a donde voy cuando te digo, si tú no estás dispuesta a dejarlo todo en la cancha,
mejor no seas mamá. Ujú. Porque, Ujú. o sea, tú le estás diciendo a la empleada o a la hermana o a la tía o a la persona que sea, oye, dame cuidando a mi mamá. Claro, Sin asumir que lo que para ti es cansado, siendo tu hijo, claro. para otra persona va a ser 8 veces más cansado. Entonces creo que hay que saber decir, eso no es para mí. O sea, tengo la energía, tengo la generosidad, tomo la decisión de entregar mi vida por alguien más, porque sí es eso. Ujú. Odio cuando dicen no puedes dejar tu vida por tus hijos. Tienes que dejar tu vida, por lo menos yo pienso eso. Ujú. Porque si no, yo sé, van a ser niños con muchos vacíos, yo pienso, con muchas heridas, con mucha inseguridad. Ujú. Es súper importante esto que tú dices, son límites y ese equilibrio que tanto cuesta, o sea, no puedes volcarte, no es sano para ninguna mujer, para ninguna madre, solo lanzarse al rol de la maternidad, porque también es absorbente, es agobiante y de ahí nacen muchos casos también de violencia, porque ya no puedo más y la palabra no hace su efecto, viene el golpe, que no es lo adecuado, pero es necesario esto, es necesario darnos ese tiempo y también poder trabajar en ti mismo. O sea, tengo ganas, pero quizás no tengo los recursos, no solo económicos, sino emocionales, no he sanado mis propias heridas para poder enfrentar un rol tan difícil. Belén, tus hijos tratan de coger tu teléfono, estar viendo las redes de mamá. Todo el tiempo, no las redes, Ajá. pero todo el tiempo me están intentando robar el teléfono. Para mí es una lucha, o sea, para mí la lucha de mi vida con mis hijos, no con el bebé, porque no todavía, pero sé que llegará. Estoy, ¿sabes qué? Con más conciencia de cómo ha sido, a ver, ¿qué pasó con El Salvador? Que él entró en pandemia, él no veía para nada pantallas, o sea, no le gustaba ni ver televisión, ni nada de nada. Qué lindo. O sea, más o menos tenía unos 3 años cuando empezó la pandemia y de repente pantallas todo el día. Entonces, ¿qué pasaba? Yo le tenía al lado mío mientras trabajaba y bueno, veo un videito de YouTube y como empezó la exposición a pantallas y me siento absolutamente responsable por eso, pero no podía hacer nada más. Y ahora, claro, la lucha de mi vida es las pantallas, o sea, coge el mío, coge el de mi papá, coge el que se encuentre por ahí, él coge y en verdad toca estar atrás y obviamente somos el enemigo por estar en esa pelea. Y lo que yo siempre le repito es, yo no te presto mi celular porque te amo. Yo no te presto mi celular porque te amo. Yo te molesto con esto porque te cuido, porque siempre le digo porque se te va a fritar el cerebro, porque eso es lo que siento que pasa. Entonces, bueno, teniendo esta experiencia, voy a intentar ser más medida con el tema de las pantallas con Luis Miguel. Algo que yo nunca he hecho, por ejemplo, es ponerles pantallas para comer. Terrible. Y esto es porque mi pediatra, que es psicólogo también, él decía que nosotros como hacemos un montón de cosas para distraerles. Entonces, por ejemplo, no le gusta que le vistas, entonces le cantas para que se distraiga de que le estás vistiendo o cambiándole el pañal. Entonces él me explicaba que por más incomodidad que te genere una situación, tú tienes que dejarle al niño estar presente en lo que está viviendo, sea comiendo, sea vistiéndose, bañándose, y dejar de distraerles, porque luego empiezan los problemas de que tiene déficit de atención. ¿Por qué será? Atención dispersa. ¿Por qué será? Y es como no les dejamos de estar presentes en el momento. Entonces, en eso sí he sido, por ejemplo, la regla de oro de mi casa es prohibidas las pantallas en la mesa. Y es algo que me toca pelear con el papá, o sea, como dejemos el celular, porque además son producto de una generación, y me incluyo, adicta al celular. Todos. Así Eso es difícil. Y que se escuda esa adicción en temas de estoy trabajando, es necesario. Siempre es mentira. Es la excusa perfecta. Es la excusa que nos hemos creído todos y nos seguimos creyendo. Belén, qué gusto tenerte y escucharte. ¿Crees que hay algún tema que nos haya faltado? ¿Algo que te parece importante a ti mencionar en esto? En verdad, pienso que hemos cubierto un montón de temas que son interesantes, pero sí me gustaría cerrar esto como
un poco llamando a la atención de todas las personas que escuchen esto, que necesitamos exigir una alternativa distinta a la virtualidad, que no puede ser considerada una opción porque los niños no aprenden, los niños más bien dejan de aprender. Entonces, empezar a seriamente plantearse alternativas porque sabemos que, por ejemplo, ahorita que venía de mi casa, supuestamente ya mañana entraban a clases. Ahora se pasó al viernes y no quiero decir nada, pero estoy segura que no van a entrar el viernes y yo personalmente tampoco sé si les mandaría. Claro. Entonces creo que es momento de empezar a buscar alternativas que sí sean funcionales y que se acomoden a todo tipo de familias porque, bueno, yo puedo seguir, ellos pueden hacer sus clases, podría yo pararme como un policía ahí junto a ellos a ver que vayan a clases. Pero la realidad es que la mayor parte de niños en este país en este momento no están estudiando. Y eso es lo que está generando como tantas olas de violencia. Es muy triste ver cómo en los grupos delictivos de estos, la mayoría son niños y adolescentes. ¿Y cómo puedes corregirles? O sea, luego ves lo que está pasando en las cárceles y, claro, este tema del maltrato de los militares y todo a los presos. Dices, ¿cómo metes a niños de 17, 15 años allá? Con tanta agresión, yo siento y me apena un montón. Igual tras cámaras te contaba, viví 2 años fuera del país y a mí lo que más me enorgullecía de ser ecuatoriana era que vivimos en un país tranquilo, calmado, que el ecuatoriano es súper noble y ahora te enfrentas a una realidad que a mí me cuesta, que a mí me duele, es decir, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos transmitiendo con esa agresión, con esa violencia? Yo no soy madre, pero estoy muy cerca de mis sobrinos, estos días se han quedado en casa y veía cómo mi sobrina se frustró. O sea, Alina no escucho. O sea, llega a gritar y es como, cálmate, Alina, esa no eres tú. Mira en lo que te conviertes, porque claro, es caótico el estar en clases virtuales. Y tú como mamá le dices, anda, no, o sea, no tienes por qué estar pasando. No se acaba el mundo porque no tienes por qué estar pasando así. por esto. Pero sí es momento como de replantearse estructuralmente cómo está funcionando la educación. Es necesario que sean, por ejemplo, 12 años de colegio. O sea, en verdad. Porque entren tan chiquititos a una educación tan formal. Mejor metodología, perdón, pero no me parece. Mientras más rápido aprenden a leer y escribir. Exacto. Le estamos robando tantas experiencias. Exacto. Y podría, o sea, como pensando en una solución integral para toda la gente joven de este país, para los niños, estas infancias, es empezar a transformar los modelos educativos y empezar a hacer, por ejemplo, que te enseñen en el colegio que te enseñen cómo ahorrar, cómo manejar tus finanzas, a cocinar, o sea, cosas que en verdad vas a necesitar porque para tu vida diaria, para sobrevivir. Si tú te pones a ver como todo tu pensum, toda la historia de tu educación, aprendiste un montón de cosas que nunca te han servido y en cambio has tenido un montón de necesidades que no has podido cubrir con tu educación. Entonces creo que es momento de o es una oportunidad de que se empiecen a replantear estos esquemas educativos. También como padres, ¿no? Como padres plantearnos qué valoras más. O sea, no es solo el valor económico, que en realidad es importante más en el momento que vivimos, pero tú quieres que cumpla, que tenga buenas notas o realmente que se llene de estas experiencias. Como tú decías, bueno, yo quiero que Salvador salga y haga amigos y quizás con los amigos puede jugar a las escondidas y contar hasta el 20 y ya está, o sumar. Que fue lo primero que yo hice, cuando yo dije o sea, el rato que yo dije nos van a encerrar otra vez, lo primero que hice es salir al parque a buscar amigos, porque dije, no me importa que en estos días no sumen, no me importa que en estos días no resten, no me importa que no leen, que no ingresen, ¿con quién va a jugar? Entonces, como empezar a buscar estas redes para que ellos puedan tener una infancia lo más normal posible dentro de estas circunstancias difíciles. Pienso, y quiero terminar con esta pregunta, Belén.
Muchas veces este tema de las notas la asociaba ahora a esa competitividad. Vivimos en un mundo tan competitivo que también transmitimos a nuestros hijos. Tienes que ser el mejor, no me importa lo que hagas, pero ser el mejor. También ya le estás dando una carga y un peso súper grande, porque tú dices, no, o sea, no importa si ahora tienes o tu promedio baja un poco, sino ten experiencia. No, es tenaz el nivel de competitividad. Los guaguas están haciendo extracurriculares a las 7 de la noche. Wow. Conversaba, hasta las 7 de la noche conversaba con un grupo de mamás que ya tienen hijos más grandes y contaban, claro, salen a las 7 de la mañana de la casa y regresan a las 8 de la noche. Y digo, ¿pero qué les pasa? Son los que más trabajan de la familia. Y ellos sí, no es que están ahí en el Twitter, ellos están ahí sacándose la mugre. Y es como que quieren que canten bien, quieren que sean buenos en fútbol. Y he caído también en eso, como mucha presión y no se está respetando la infancia. Y digo como que qué apuro es. O sea, si es que tú tuvieras un hijo y fueras súper bueno en fútbol y le encantaría, y dices, ok. Pero van a ver también los que no son tan buenos. Claro. Y igual a eso se les está presionando un montón para que sean los mejores. Como obviamente no están alcanzando esas expectativas de sus padres, se sienten un fracaso. Claro. Ese es como el narcisismo en psicoanálisis de los padres que transmites a tus hijos. Y el ejemplo lo tengo acá súper claro. A mi hermano le encanta el fútbol. Él es comentarista deportivo y ama el fútbol, ¿no? Nace Alina. Primero para él fue todo un duelo porque él se imaginaba su primer hijo, mayor, varón, Bueno, fue Alina, rompió esquemas, es súper mimada, consentida, amados por todos, toda la familia la adora. Y mi hermano tenía su ilusión de ir a jugar fútbol con Alina, ir a jugar fútbol, la llevaba y ella una cara de asco, como no es lo mío. Ella en cambio super girl. Y el maquillaje, no sé qué, a su corta edad empezó, bueno, no más, no insistimos. Le gusta la música, en casa no hay músicos. Le gusta el baile, no bailamos. Ella empezó a imponer, por suerte, con su carácter fuerte. ¿Pudo mi hermano sobrellevar? Le costó, fue una herida narcisista súper grande para él, pero nace 4 años después su hermano y Bastian ama el fútbol. Entonces, tener esa paciencia y esos 4 años a veces es duro, porque él tenía y quería y tenía la ilusión de siempre soñé con un hijo e ir a jugar fútbol. No sabíamos que el segundo iba a ser varón, ¿no? Te cuento que a mí me pasó algo similar, o sea, como, a ver, al Salva nunca le encantó el fútbol, pero yo, cuando estábamos en pandemia, hacemos este grupo como de amigos chiquitos para que jueguen fútbol y se vean, tengan con quién socializar. Y al principio todo era risas y diversión, y luego esto fue escalando y tenemos que cambiarles una mejor academia y campeonatos y mejor profesor, y todo esto ocurría mientras yo veía que a él no le gustaba el fútbol y era un suplicio ir a las clases de fútbol. Entonces las mamás que tenían hijos mayores me decían, no le saques, ya le va a gustar y no le saques porque si no luego va a querer entrar y ya no va a estar tan bueno. Y yo así como, te juro que pasé 1 año sufriendo, literal, los dos sufriendo por esto, hasta que un día dije, no más, o sea, no más. Le saco, no me importa que se quede sin amigos, no me importa yo quedarme sin amigas, le saco del fútbol. Y sabía que lo que a él le encanta es la música, o sea, él es... Yo le veo y yo sé que mi hijo es músico, yo le puedo reconocer ese talento. Y el otro día le llevaba a sus clases de piano y le digo, mi hijo, ¿y no extraña del fútbol? Y me dice, 0%. O sea, no extraño a mis amigos, no extraño nada, estoy eternamente feliz. Entonces, como es súper importante también aprender a respetar esa individualidad y renunciar como padres a lo que nosotros esperamos que nuestros hijos sean. Y darte tiempo. Sin dejar de exigirles. Eso sí, porque yo le dije, te meto a piano, pero no puedes faltar. Y tienes que practicar todos los días, o sea, porque tampoco... Reglas y límites, tampoco ¿no? Es que quieres ser un vago en el colegio o ser nomás un vago. Claro, Pues uno tiene que exigirles a los hijos porque la vida misma les va a exigir. Entonces te toca cumplir como ese rol formativo. Y darte ese tiempo, porque quizás tú dudabas, habré hecho a lo mejor, escuché a mis amigas, no escuché, soy buena madre, soy mala madre, pero el Salva mismo te dio la respuesta de que tomaste la mejor decisión al verlo tan comprometido. Y te comparto una anécdota. Justo esta semana viene Salva y me dice, hola Sol, te cuento,
te pareces mucho a mi primera profe de música, de clavesol. Y yo, bueno, es el nombre tal vez. No, tu cara es súper parecida a mi profe. Digo, bueno, gracias. Se asoció y se acordó. Y me parece como que esas experiencias te dicen, estás tomando la decisión Probablemente correcta. ni se acuerda cómo era la cara de su profesor de fútbol, te garantizo. Por supuesto, no fue una experiencia significativa para él, pero ahora sí. Sí. Qué bueno, muchísimas gracias Belén por acompañarnos. Creo que estos espacios enriquecen por esto, por compartir experiencias. No hay una respuesta única, es un tema muy álgido. Hay muchos temas más para abordar, así que pues quizás en un próximo capítulo te volveremos a invitar. Nos encantaría contar contigo. Me divertí un montón, entonces gracias por la invitación y claro, cuando quieran podemos hablar de estos temas. Muchísimas gracias. Gracias.